Segunda parte, que es estar bajo la ley y los redimidos por Cristo. Empecemos recordando que la Biblia no fue escrita en capítulos ni versos. El capítulo 3 de Gálatas es contexto para el capítulo 4. En el capítulo 4, versos 4 y 5 dice que Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Pero antes de esto, en el capítulo 3, verso 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí dice claramente que Cristo nos redime de la maldición de la ley, no de la ley. Por lo que estar bajo la ley es estar bajo su maldición. Estar bajo la ley no es cumplir la ley. Eso no lo dice la Biblia. Cumplir la ley es no pecar. Esto sí lo dice la Biblia, porque como lo vimos en el tema anterior, en 1 Juan 3:4 dice que no cumplir la ley o infringir la ley es pecado. Y entonces, para que seamos rescatados o redimidos por Cristo, tenemos que estar bajo la ley, porque Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Pero si usted cree que ya no nacemos bajo la ley desde hace aproximadamente 2000 años atrás, desde el sacrificio de Cristo, si nosotros no nacemos bajo la maldición de la ley, entonces Cristo no nos vino a redimir a nosotros, porque Cristo solo vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Y siendo así, entonces Cristo no es su redentor ni su salvador de todos aquellos que piensan o creen que ya no nacen bajo la ley desde que vino Cristo a la tierra. Es más, los que no nacen bajo la ley ni siquiera necesitan un salvador. ¿Para qué necesitarían un salvador? ¿De qué los salva? ¿De qué los redime Cristo si no nacieron bajo la ley? Tú no necesitas que te salven ni que te rediman si tú no naciste bajo la ley. Y si no naciste bajo la ley, entonces tú naciste sin el pecado de Adán. Tú no cargaste con ese pecado, aunque Cristo mismo haya cargado con ese pecado, por lo que Cristo, la misma Biblia dice que nació bajo la ley. Y siendo así, tú no tienes de qué ser salvado ni redimido si tú no naciste con pecado ni bajo la ley. Y siendo así, entonces tu Redentor no es Cristo, ni tu Salvador, porque Cristo vino a salvar, a redimir a los que estaban bajo la ley. Y si Cristo no te redimió de estar bajo la ley, entonces tú no eres de los redimidos por Cristo para Dios, de los que habla en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 9. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Mírelo, ahí están otra vez. Vea, ahí están los redimidos. Dice: para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Si Cristo no te redimió de estar bajo la ley para que fueras de Dios, entonces tú no eres de estos redimidos por Cristo, ni eres para Dios, como dice ahí. Vamos a conectar esto que hemos visto de los redimidos hasta ahora. ¿Quiénes son los redimidos de Apocalipsis 5:9? Aquellos de los que habla Gálatas capítulo 4, verso 5, donde dice que Cristo redimió a los que estaban bajo la maldición de la ley. De ahí nos redimió Cristo, según Gálatas capítulo 3, verso 13, donde ahí mismo dice que es estar bajo la ley, es estar bajo su maldición. Aquí está todo bíblico, se le está mostrando todo conforme a la Biblia y es claro en decirnos quiénes son los redimidos por Cristo y qué es estar bajo la ley. Y entonces es sencillo. ¿No quieres estar bajo la ley, bajo su maldición? Cumple la ley y así no estarás bajo la maldición de la ley, porque la ley solo puede poner bajo maldición
a los que no la cumplen. Y por lo mismo, si no cumples la ley, así sí estarás bajo la ley, bajo su maldición. Pero el engaño de Satanás hace que lo enseñen al revés. Dicen y enseñan que cumplir la ley es que estás bajo la ley, y no cumplir la ley es que no estás bajo la ley. Este es el engaño de Satanás, y es una línea muy delgada que muchos no alcanzan a distinguir. Y de eso es de lo que se aprovechan los pastores que están haciendo errar a las ovejas. Lo veíamos en el tema anterior. El pecado es la infracción de la ley, es infringir la ley, según 1 Juan 3:4. Siendo así, si tú llegas al bautismo correcto a los 30 o 40 años, al correcto, no al bautismo que te hicieron de niño en el catolicismo. Si llegamos al bautismo correcto, que es como lo hizo Cristo a edad adulta, si llegamos alrededor de los 30 o 40 años al bautismo correcto, para ese entonces nuestros pecados, créame, son más de 100 o 200 pecados, que serían alrededor de 100 o 200 infracciones viéndolo con el tema de la ley de tránsito. Si fueran infracciones de tránsito, por pura gracia, alguien vino y te hizo el favor inmerecido de pagar todas tus infracciones. ¿Qué es lo que ocasiona esto? ¿Esto cancela las infracciones o esto cancela la ley de tránsito? Es claro, esto cancela las infracciones, no la ley. Pues eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Él nos hizo el favor inmerecido, nos dio la gracia de pagar nuestras infracciones. Infracciones que hicimos a la ley, que son nuestros pecados. Y eso canceló nuestras infracciones a la ley. Eso cancela nuestros pecados, no cancela la ley. Y porque aún el mismo Nuevo Testamento, en 1 Juan 3:4, nos sigue diciendo que aún hoy el pecado sigue siendo infraccionar a la ley. El pecado es infringir la ley. Cuando el Nuevo Testamento dice que ya no estamos bajo la ley, significa que ya no le debemos a la ley las infracciones que le cometimos. Y así es como ya no estamos bajo la infracción o la maldición de la ley, porque ya no le debemos infracciones. Así es como se cumple que ya no somos deudores a la ley. Ya no estamos bajo la ley. Y ya no le debemos a la ley porque Cristo pagó, Cristo nos redimió. Eso es pagar rescate. Recuerde que la palabra redimió significa eso en griego, pagar rescate. Cristo pagó lo que debíamos por esas infracciones. Y lo que debíamos era la vida, porque la paga de las infracciones o pecados es la muerte. Y Cristo pagó eso. No se evadió el pago. Cristo pagó con su vida. Él murió por nuestros pecados o infracciones. Eso es de lo que nos redimió y nos sacó de estar bajo la maldición de la ley, de deberle las infracciones a la ley. Siendo así, ya no le debemos a la ley, con lo que ya no estamos bajo la ley, bajo su maldición, y sí estamos ya bajo la gracia de Cristo. Pero que no se confunda, no somos libres para ya no cumplir la ley. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y eso es en lo que muchos pastores, hombres impíos que han entrado encubiertamente al cristianismo, convierten la gracia, la convierten en libertinaje, diciendo que por la gracia ya no tienes que obedecer a Dios y ya no tienes que cumplir su ley que dio por medio de Moisés. Precisamente y exactamente esto es convertir en libertinaje la gracia. De esto se habla en Judas, en el único capítulo que tiene, en el verso 4. Estar bajo la gracia es que Cristo haya pagado por pura gracia nuestras infracciones a la ley, que son nuestros pecados.
porque el pecado es la infracción a la ley y el pago de esto sucede hasta que llegamos al bautismo correcto y en su nombre. Hasta ahí son pagadas nuestras infracciones porque hasta ahí somos limpios de nuestros pecados. Y esto es estar bajo gracia. Pero ya después del bautismo corren por nuestra cuenta propia dos cosas. Uno, que no volvamos a ensuciar nuestras vestiduras blancas que han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Y dos, que no volvamos a caer bajo la maldición de la ley. Esto a partir del bautismo corre por nuestra cuenta. Cristo nos da entrada a la gracia, pero la permanencia dentro de la gracia depende de nosotros, ya no depende de Cristo. Y estas dos cosas se cumplen con una sola cosa, con cumplir la ley. Porque si cumplo la ley, no peco, porque no infrinjo la ley, y el pecado es infringir la ley. Y si cumplo la ley no me puede poner bajo maldición, porque la ley solo puede poner bajo maldición a los que no la cumplen. Repito, no estar bajo la ley es ya no deberle infracciones a la ley, porque si le seguimos debiendo infracciones a la ley, seguimos estando bajo la ley, porque le seguimos debiendo a la ley. Mientras le debamos, estamos bajo la ley. Pero con el bautismo correcto en el nombre de Cristo, Cristo paga todas nuestras infracciones a la ley, que son nuestros pecados. Pero después del bautismo ya depende de nosotros mantenernos limpios y depende de nosotros mantenernos dentro de la gracia y sin caer bajo la maldición de la ley. Estar bajo gracia no nos hace que podamos ya no cumplir la ley, porque no cumplir la ley, infringir la ley, aún el mismo Nuevo Testamento sigue diciendo que es pecado. Si por estar bajo gracia dicen que ya no se tiene que cumplir la ley, con eso están diciendo que por la gracia pueden pecar, porque infringir la ley dice la Biblia que es pecar, lo dice el Nuevo Testamento. Y Pablo mismo dice en Romanos, capítulo 6, verso 15, él pregunta, ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la maldición de la ley y porque ya estamos bajo gracia? Pablo responde, en ninguna manera. Si por estar bajo gracia dicen que ya no se tiene que cumplir la ley, aparte de que con eso están diciendo que por la gracia pueden pecar, con eso están convirtiendo en libertinaje la gracia. Ya lo vimos en Judas en el verso 4. Nadie podría decir que la gracia se obtiene con desobediencia a la ley de Dios. La gracia no se obtiene desobedeciendo a Dios. Nosotros mismos no le damos algo a nuestros hijos si son desobedientes. Eso sería premiar la desobediencia. Asimismo, Dios no nos va a dar de su gracia si no le obedecemos. ¿Y cómo se obedece a Dios? Así es, cumpliendo su ley. Los mandamientos de Dios hacen que no hagamos lo malo. ¿Eso en qué momento podría cambiar a que ahora sí podemos hacer lo malo por la gracia? Eso ni siquiera tiene cabida. Es de asombro ver cómo se esfuerza la serpiente para que desobedezcamos a Dios. Y es triste ver que lo logra. Y es asombroso ver cómo sigue engañando hoy igual, con la misma técnica que usó desde el Edén con Adán y Eva. Hoy la serpiente sigue logrando hacer que de la forma que sea, los hombres no obedezcan los mandamientos de la ley de Dios. Y es aún más de asombro ver la ceguera de las personas. Dios le dijo a Adán y Eva que de un árbol no comieran, porque el día que de ese árbol comieran, morirían. Pero luego vino la serpiente y le dijo a Eva, si comes de ese fruto, no moriréis. La serpiente cambió un poquito la palabra de Dios, en este caso dicha por Dios, y con eso le bastó para que cayeran en desobediencia a Dios. Y hoy sigue haciendo lo mismo. La serpiente solo cambia un poquito la palabra de Dios, hoy escrita,
diciendo que si no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, no moriremos, porque estamos bajo gracia, porque la ley no fue dada para los gentiles, o porque nadie puede cumplir la ley. Dan muchos porqués, pero el punto es que la serpiente sigue logrando su objetivo, que sigan sin cumplir los mandamientos de la ley de Dios. La serpiente sigue logrando que no se cumpla lo que Dios manda y lo sigue logrando desde que inició en el Edén. Porque hoy es lo mismo. La única diferencia es que Satanás hoy no usa una serpiente, hoy usa a hombres pastores para convertir en libertinaje la gracia, como ya lo vimos, y para decir que si no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, como dijo la serpiente, dicen hoy los pastores, no moriréis, porque esa ley no es para nosotros, porque no estás bajo ley, por lo que sea. Todo esto es lo que dicen hoy los pastores, que son usados por Satanás, así como fue usada la serpiente en aquel tiempo, diciéndole a Eva que si no hacía lo que Dios le dijo, si no obedecía lo que Dios le dijo, no moriría. Hoy dicen lo mismo los pastores. Si no haces lo que Dios dijo que se hiciera en la ley de Moisés, no moriréis. Véalo, es lo mismo. Dios mandó que no se comiera de un árbol. De igual forma, Dios mandó que se guardara su ley. ¿Qué pasó después? Después vino la serpiente y dijo, si no le haces caso a Dios, si no guardas su ley, si no guardas sus mandamientos, si no obedeces el mandamiento de que no comas de un árbol del que te dijo que no comieras, no moriréis. Porque la ley mosaica ya no se cumple hoy. Hoy es así, hoy lo enseñan así. Si no le haces caso a Dios y no guardas su ley, está bien, no moriréis, dicen los pastores usados hoy por la serpiente. Dios dijo, no comas de tal árbol. Dios dijo, no comas tales animales, no comas cerdo. Pero vino la serpiente y dijo, si comes del árbol que Dios dijo que no comieras, si comes cerdo que Dios dijo que no comieras, no moriréis. ¿Le suena familiar? ¿Su pastor le dice esto? ¿Su pastor le dice que si come cerdo no moriréis? Pues vea, es claro quién está hablando a través de su pastor. No olvide que la serpiente es astuta. Es la más astuta de todos los animales del campo. Para terminar, repasemos lo que el mismo Nuevo Testamento dice de la ley. En Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, dice que ni la letra más pequeña, ni el acento más pequeño de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya se cumplió todo para decir que la ley ya pasó y que ya no se tiene que cumplir? ¿Ya se cumplió todo Apocalipsis? ¿Ya se cumplió la tribulación? ¿Ya se cumplió la ira de Dios? ¿Ya se cumplió el regreso de Cristo? Porque la Biblia dice, el Nuevo Testamento le dice que ni la letra ni el acento más pequeño de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Y en el verso 19 todavía nos dice que de manera de que cualquiera que quebrante, cualquiera que no cumpla los mandamientos de la ley, aún de los mandamientos muy pequeños, cualquiera que no los cumpla y que así ande enseñando a los hombres, como a comer cerdo y a no guardar el día de reposo, cualquiera que ande enseñando a quebrantar, a no cumplir estos mandamientos, aunque se le hagan muy pequeño, será llamado por los que están en el reino de los cielos. Esto no significa que usted va a estar en el reino de los cielos, solo significa que desde su vida terrenal estará siendo llamado muy pequeño por los que habitan en el reino de los cielos. Y dice, y cualquiera que los haga será llamado grande en el reino de los cielos. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.